Los saludamos nuevamente en este último capítulo de divisibilidad. Trataremos lo que se conoce por el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números, también conocidos como MCD y MCM. Empecemos recordando, por ejemplo, que el número 1 es divisor de todos los números naturales. Cabe la pregunta si existen otros números que sean divisores compartidos por otros dos o más. Tomemos el ejemplo de los divisores de 15. 15 tiene como divisores al 1, al 3, al 5 y al 15. Tomemos otro número más, como el 32, y veamos que sus divisores son 1, 2, 4, 8, 16 y 32. ¿Cuáles son los divisores comunes a ellos? Bueno, como vemos en este ejemplo solo tenemos al 1. Cuando esto sucede, los números son primos entre sí o coprimos, es decir, que tienen un único divisor común. Formalmente, la definición la podríamos redactar de la siguiente manera. Si dos números naturales tienen como único divisor común el 1, se llaman primos entre sí o coprimos. Pero hay números que comparten, además del 1, otros divisores. Supongamos que tenemos una hoja de papel de 48 centímetros por 60 centímetros y la queremos dividir en cuadrados iguales para, por ejemplo, hacer un dibujo a escala. Una posibilidad es dividir el rectángulo en cuadrados de 3 por 3, ya que 3 es divisor de 48 y de 60, como vemos en el dibujo. Por el mismo motivo, también podemos hacer cuadrados de 12 por 12, ya que 12 también es divisor de 48 y de 60. ¿De qué otra forma podemos dividir la hoja de 48 centímetros por 60 centímetros para que nos queden cuadrados iguales? Esto equivale a preguntar qué divisores comunes tienen los naturales 48 y 60. Cabe acotar aquí que estamos despreciando las medidas de los cuadrados en decimales, ya que nos interesa trabajar con los números naturales. Contestando la pregunta, tenemos entonces que los divisores de 48 son 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 y 48. Se preguntarán por qué algunos están señalados en rojo y por qué hay uno destacado, ya lo iremos aclarando. Volviendo, los divisores de 60 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 y 60. Bueno, ¿cuáles son los divisores comunes? Los que están señalados en rojo: el 1, el 2, el 3, el 4 y el 12. Aprovechamos aquí para mencionar que el símbolo que está entre los divisores de 48 y los divisores de 60 refiere a la intersección de conjuntos, y acá habíamos definido el conjunto de los divisores de 48 y el conjunto de los divisores de 60. Los elementos compartidos son el 1, el 2, 3, 4, 6 y 12, o lo que es lo mismo, el resultado de la intersección de dichos conjuntos es ese tercer conjunto de 6 números. Nos gustaría retomar aquí una idea que fue introducida en el capítulo 4, referida a los ladrillos que forman a los distintos números. Para ello debemos recordar la descomposición en factores primos de los números, que en este caso son el 48 y el 60. Es así que el 48 se escribe como 2 a la 4 por 3 y el 60 como 2 a la 2 por 3 por 5. En su representación de ladrillos, entonces tenemos que el 48 se forma con 4 ladrillos que representa cada uno de ellos al 2, en este caso en rojo, y un ladrillo 3 que está en azul. El 60 está representado entonces con 2 ladrillos rojos referidos al 2, uno
azul referido al 3 y uno verde referido al 5. En la intersección de ambos conjuntos tenemos 3 ladrillos, el 2 repetido y el 3. Con ellos podemos representar al 2, al 3, al 4 si tomamos 2 ladrillos 2, al 6 si tomamos el 2 y el 3 y finalmente al 12 si tomamos los 3 ladrillos. Como sabemos, el 1 siempre está allí, no tiene una representación específica, dado que no le aporta información al número. Si al problema anterior, al dividir la hoja de 48 centímetros por 60 centímetros en cuadrados iguales, le agregamos la condición de que los cuadrados sean los más grandes posibles, la solución se reduce a hallar el mayor de los divisores comunes. Y esta solución es única. Por lo tanto, el lado del cuadrado debe medir 12 centímetros. Este número se llama máximo común divisor y en el ejemplo máximo común divisor de 48 y 60, que lo podemos escribir MCD entre paréntesis 48,60 igual a 12. Con este ejemplo estamos en condiciones de hacer la definición formal del máximo común divisor de la siguiente manera: el máximo común divisor de dos naturales A y B no simultáneamente nulos es el mayor número natural que divide a A y a B. Y recordamos la notación MCD y entre paréntesis los números sobre los cuales queremos hacer referencia su máximo común divisor. Un problema similar al de dividir la hoja en cuadrados iguales puede plantearse en términos más clásicos de la siguiente forma. Se quiere embaldosar con baldosas cuadradas el piso de una habitación de dimensiones A por L. ¿Cuál es la máxima medida del lado de la baldosa si no se quiere fraccionar ninguna de ellas? Para contestar a la pregunta recurrimos al cálculo del máximo común divisor de A y L, recordando que A y L son las dimensiones de la habitación. Por lo tanto, ese número nos informará cuál es la dimensión de la baldosa para que se cumplan las condiciones pedidas. A partir de la definición de máximo común divisor de dos números, queremos hacer algunas observaciones. La primera de ellas refiere a que es posible calcular el máximo común divisor de tres números, como por ejemplo del 56, del 80 y del 72. El máximo común divisor de estos tres números es el 8, ya que 8 es divisor tanto de 56 como de 80 y de 72 y además el mayor de ellos. Esto es posible porque el máximo común divisor posee una especie de propiedad asociativa. Veamos, si queremos calcular el máximo común divisor de A, B y C, podemos calcular primero el máximo común divisor de A y de B. Esto resulta un tercer número D. Y luego calculamos el máximo común divisor de ese número y de C, manteniendo entonces la referencia a dos números. En términos generales, escribimos el máximo común divisor de A, B y C es el máximo común divisor de A y de B y C. Como segunda observación, podemos expresar aquí una nueva definición para los números primos entre sí. Decimos entonces que A y B son primos entre sí, sí y solo si el máximo común divisor de ellos es 1. Recordemos que los habíamos definido como aquellos naturales que tienen como único divisor común al 1. Bueno, aquí damos una definición equivalente pero usando el máximo común divisor. Hemos definido el concepto de máximo común divisor de dos o más números, pero el solo hecho de definirlos no asegura su existencia. Entonces cabe preguntarnos aquí por qué siempre es posible hallar el máximo común divisor de dos o más números. La argumentación la podríamos ensayar de la siguiente manera. Este número siempre existe pues el conjunto de divisores comunes tiene por lo menos al 1. Eso me asegura que en el peor de los casos el 1 será el máximo común divisor, como ocurre en el caso de los números primos entre sí.
Por otro lado, recordamos que el conjunto de divisores de un número está topeado por el propio número, por lo que la intersección del conjunto de divisores de dos números está topeado por el menor de los números dados. Así que siempre podemos encontrar por lo menos un número que es divisor común, que es el 1, y si así no fuera, si existieran otros, hay uno que es mayor, pues no va a superar al menor de los números dados. Asegurada la existencia del máximo común divisor de dos o más números, entraremos a desarrollar distintos procedimientos para calcularlo. Para el primer procedimiento recurrimos a un ejemplo. ¿Cuál es el máximo común divisor de 45 y 150? Para ello, hallamos los divisores de 45. 1, 3, 5, 9, 15, 45. Y también hallamos los divisores de 150, que son los que se describen en la imagen. Una vez obtenidos los dos conjuntos, inspeccionamos cuáles son los divisores comunes. En este caso tenemos que los divisores que se repiten en ambos conjuntos, el 1, el 3, el 5 y el 15. Y como lo que nos interesa es el mayor de ellos, destacamos allí el mayor, que es el 15. Y por lo tanto contestamos que el máximo común divisor de 45 y 150 es 15. En resumen, la primera posibilidad para calcular el máximo común divisor de dos números se puede redactar de la siguiente manera: hallar el mayor elemento de la intersección de los conjuntos divisores de cada uno de los números dados. Lo que hemos hecho aquí es recurrir directamente a la definición del máximo común divisor. Recordamos una vez más, es el mayor de los divisores comunes. Al procedimiento redactado anteriormente se le puede hacer una pequeña variante que consiste en calcular, o más bien en hallar, el conjunto de divisores de uno de los números. Por ejemplo, el conjunto de divisores de 45. Y hacemos un recorrido en orden decreciente y vamos inspeccionando mentalmente si ese número es divisor del otro. Así, por ejemplo, los divisores de 45 son 1, 3, 5, 9, 15 y 45. Revisamos de mayor a menor. 45, ¿es divisor de 150? Claramente no. El 15 sí es divisor de 150. Entonces ese será el máximo común divisor de los números dados. A este procedimiento lo podemos llamar como derivado del anterior, que se hace a través del cálculo mental, y lo redactamos de la siguiente manera: se revisa en orden decreciente los divisores de uno de ellos y se detiene cuando se encuentra un divisor del otro número. Es claro que si los números son grandes o tienen muchos divisores, el procedimiento resulta engorroso. Necesitamos procedimientos más prácticos que el de recorrer en forma completa el conjunto de divisores de por lo menos uno de los números dados. Retomemos los ejemplos tratados, es decir, los números 45 y 150, y fijémonos en su descomposición en factores primos. Es así que el 45 se escribe como 3 al cuadrado por 5 y el 150 como 2 por 3 por 5 al cuadrado. Observemos que hay factores que se repiten, o sea que están en la descomposición del 45 y del 145. El factor que se repite es el 3 una única vez y el otro que se repite es el 5. Con ellos formamos el número 15, que resulta el máximo común divisor de 45 y 150. Este segundo procedimiento para calcular el máximo común divisor consiste entonces en hallar la descomposición en factores primos de cada uno de los números dados y multiplicar los factores comunes con los menores exponentes. Este procedimiento es el más popular, es el que se enseña desde los primeros años escolares. El riesgo está en aprenderlo memorísticamente sin entender su fundamentación y terminar confundiéndolo con el del mínimo común múltiplo, como ya veremos. Para ensayar una respuesta a la pregunta
que respalda el procedimiento utilizado anteriormente para el cálculo del máximo común divisor, dejamos planteada otra pregunta. ¿Cuál es el edificio más alto que se puede fabricar con los ladrillos comunes a los números dados? Evidentemente aquí volvemos sobre la idea de que los números los podemos ver como formados por ladrillos. Esos ladrillos son los números primos. Convocamos aquí a dar un paso más en esta representación y pensar a los números como edificios formados por dichos ladrillos. Para el tercer procedimiento hacemos una especie de descomposición en factores primos, pero en simultáneo. Escribimos los números que venimos usando como ejemplos, al 45 y el 150. A ambos los dividimos entre 3, ya que 3 es un divisor de los dos. 45 dividido 3 resulta 15 y 150 dividido 3 resulta 50. Entre 15 y 50 el único divisor aparte del 1 compartido es el 5. Dividimos ambos números entre 5, resulta el 3 y el 10. 3 y 10 ya no tienen divisores compartidos aparte del 1, por lo que el máximo común divisor de 45 y de 50 resulta de multiplicar los divisores compartidos, es decir, 3 por 5, que ya lo hemos visto, es 15. Como resumen, recordemos entonces, para este tercer procedimiento debemos hallar todos los factores primos comunes y multiplicarlos. Hemos agregado unas notas al final donde podemos ver que el 45 lo podemos escribir como 15, que son los divisores compartidos, por 3, que es el último cociente que se obtuvo allí. Y a 150 lo podemos escribir también como 15 por 10. Y observamos una vez más que 3 y 10 son primos entre sí, pues el máximo común divisor de ellos es 1. Para respaldar este cuarto procedimiento que mostraremos, es necesario recurrir a una propiedad importante de la división entera, por lo que abriremos un paréntesis aquí para desarrollarla. Esta propiedad se enuncia de la siguiente manera: si el dividendo y el divisor de una división entera son múltiplos de un tercer número, el resto también será múltiplo de tal número. Lo pondremos en un ejemplo y luego haremos la demostración. Vayamos al ejemplo. 120 dividido 36 nos resulta un cociente 3 y un resto 12. Ahora estudiemos los divisores del dividendo, del divisor y del resto, que son los siguientes. Los divisores de 120 son todos los que ves allí. Puedes verificarlo haciendo la descomposición en factores primos o calculando el número de divisores. Por otro lado, el conjunto de divisores de 36 es el que también escribimos de esta manera: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 y 36. ¿Qué ocurre con los divisores del resto? O sea, los divisores de 12 son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12, que justamente son los divisores comunes del 120 y el 36. Resumiendo entonces, la intersección del conjunto de divisores de 120 y de 36, o sea, del dividendo y del divisor, es igual a la intersección de los conjuntos del divisor y del resto, o sea, de los divisores de 36 y de 12, resultando así los divisores del resto, que es el menor de los tres números involucrados en esta relación. El ejemplo que mostramos no es un caso aislado, sino que es un ejemplo de la propiedad más general ya enunciada anteriormente y que ahora la podemos escribir en símbolos de la siguiente manera. En la primera línea tenemos el enunciado en una división donde identificamos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto, con el resto menor que el divisor, donde se cumple que el dividendo y el divisor ambos son múltiplos de un número que en este caso lo representamos como A, que es un número natural. Si se dan esas condiciones, la propiedad afirma que el resto también será múltiplo de dicho número. Para la demostración de la propiedad enunciada, volvamos a escribir la primera parte de la hipótesis, es decir, dividendo
igual a divisor por cociente más resto. También recurramos a la segunda parte de la hipótesis, la que asegura que tanto el dividendo como el divisor son múltiplos de A. Estas igualdades nos permiten sustituir en la primera línea el dividendo y el divisor por A punto. Analizando esta última igualdad, vemos que el miembro que está a la derecha tiene dos términos y uno de ellos es un producto, el A punto por Q. Este producto resulta también un múltiplo de A, así que tenemos, si reescribiéramos esta igualdad, tendríamos A punto igual a A punto más R, pero la vamos a escribir de esta otra manera. Vamos a decir que R es igual a A punto menos A punto. Una propiedad tratada en el capítulo 2 hace referencia o nos permite afirmar que tanto la suma como la resta de múltiplos de un número también resultan múltiplos del mismo número. Con esto terminamos la demostración concluyendo que el resto también es múltiplo de A. Repetimos entonces, si en una división entera tanto el dividendo como el divisor son múltiplos de un número A, el resto también lo será. La consecuencia inmediata de la propiedad que enunciamos es que los divisores compartidos por el dividendo y el divisor de una división entera coinciden con los compartidos por el divisor y el resto de la misma división. Esto nos abre paso a una cuarta posibilidad para el cálculo del máximo común divisor, o un cuarto procedimiento que tiene nombre propio. Es el algoritmo de Euclides y lo podemos describir de la siguiente manera. Se dividen los números dados y se van tomando los restos sucesivos hasta obtener el menor resto distinto de 0. Pasaremos a dar un ejemplo. Pasemos al cuarto procedimiento, el algoritmo de Euclides. Para ello volvemos al ejemplo del 150 y el 45. Anteriormente dijimos que debemos dividir el mayor entre el menor. Hagamos un pequeño esquema donde vamos a ir poniendo resumidamente los resultados de la división. Aquí tenemos 150 dividido 45, tenemos un cociente 3 que lo escribimos arriba y el resto 15 que lo escribimos abajo. Despreciamos el 150, es decir, nos olvidamos de ese dividendo y tomamos ahora como dividendo el 45 y como divisor al 15, que era el resto que habíamos obtenido antes. Volvemos a hacer la división y obtenemos un cociente 3 otra vez y el resto 0. En este ejemplo ya terminó el procedimiento, pues tenemos que ir hasta donde el resto nos dé 0 y el resto inmediatamente anterior es el máximo común divisor de los números dados. Como lo hemos repetido muchas veces, aquí es el 15. Este procedimiento es muy antiguo, como lo sugiere su nombre, es poco tratado en el ciclo escolar, aunque en sí no ofrece mayores dificultades más allá de la propia división. También lo podemos esquematizar o generalizar de la siguiente manera, donde dice A y B son los números dados de los cuales queremos hallar el máximo común divisor. Vamos haciendo la división A entre B, vamos obteniendo cociente y resto, y así sucesivamente vamos a ir tomando los restos, van a ir ocupando el lugar de los divisores, hasta llegar al resto 0, en el esquema representado como R sub n. O sea que el resto anterior, R sub n menos 1, será el máximo común divisor de A y de B. Se te sugiere usar algunos otros ejemplos y practicar el procedimiento. Hagamos un giro a la propuesta original de nuestro rectángulo de 48 por 60 centímetros. Si ahora este rectángulo fuera un gran mosaico, ¿cuánto mide el lado del menor cuadrado que podremos cubrir con mosaicos de estas dimensiones sin fraccionarlos? Hagamos una pequeña representación. Queremos cubrir entonces un cuadrado con mosaicos rectangulares. Volvemos a repetir la pregunta: ¿cuánto mide el lado del menor cuadrado que podremos cubrir con mosaicos de estas dimensiones sin fraccionarlos?
Jugando un poco con los mosaicos, podemos ver que llegamos a completar un cuadrado cuando con los largos logramos 240 centímetros y logramos la misma dimensión con los anchos de 48 centímetros. También podemos lograr un lado de 240 centímetros. Así nos queda entonces un cuadrado de 240 del lado que era nuestra pregunta. O lo podemos plantear de la siguiente manera: 240 entonces resulta de multiplicar tanto el 60 como el 48 por algún número natural. Con el ejemplo tratado llegamos al número 240 como la dimensión de la baldosa cuadrada, ya que 240 es múltiplo de 48 y 60. ¿Estos dos números tendrán otros múltiplos comunes? Para contestar a la pregunta de los múltiplos comunes de 48 y 60, recordemos rápidamente la definición de conjuntos de múltiplos de un número. Dado un número A, el conjunto de múltiplos de A tiene la forma n por A, donde n es cualquier número natural. Así, los múltiplos de 48 son los que surgen de hacer 0 por 48, 1 por 48, 2 por 48, 3 por 48 y así sucesivamente. Lo que aparecen como primeros múltiplos: 0, 48, 96, 144, etc. Para los múltiplos de 60 podemos hacer algo similar. De la definición deducimos que este conjunto de múltiplos de un número, a diferencia del conjunto de divisores, es infinito, no hay un máximo, y si excluimos el 0, el menor múltiplo de cualquier número es el propio número. Por tal motivo, también tiene sentido definir la intersección de conjuntos de múltiplos, conjunto de múltiplos de distintos números. Esta intersección, además del 0, tiene al producto de los números dados, ya que, por ejemplo, A por B es tanto múltiplo de A como de B. En este ejemplo, en donde queremos hallar los múltiplos comunes, lo que equivale a hallar el conjunto de intersección de los conjuntos múltiplos de 48 y múltiplo de 60, podemos asegurar que en ese conjunto hay por lo menos un elemento aparte del 0. En este caso será el 48 por 60. Argumentamos que el conjunto intersección del conjunto de múltiplos de dos números no es vacío, ya que por lo menos tiene el producto de ellos, pero teniendo el producto de ellos, multiplicándolo por números naturales cualesquiera, volvemos a tener múltiplos de los números originales. Por lo tanto, podemos argumentar que el conjunto de múltiplos comunes de dos números es infinito. Pero como en el caso de los divisores, interesa focalizar en uno de ellos. En nuestro caso nos interesa saber el mínimo de esos múltiplos comunes. Pero como le hemos tomado cierto apego a la representación con los ladrillos, volvemos sobre ellos. Y el equivalente a preguntarnos cuál es el menor de los múltiplos pasado a los ladrillos es algo así: que ladrillos deben escogerse mínimamente para armar cualquiera de los dos números. Recordemos que la descomposición de 60 es 2 a la 2 por 3 por 5, por lo tanto podemos tomar estos 4 ladrillos para armar el 60. Para armar al 48 necesitaremos 5 ladrillos, 4 que representan al 2 y 1 que representa al 3. Como nos estamos preguntando qué ladrillos deben escogerse mínimamente para armar cualquiera de los dos números, lo que hacemos es tomar 4 ladrillos rojos y con ellos nos cubrimos tanto para el 48 como para el 60, un ladrillo verde que lo necesitamos para armar el 60 y un ladrillo azul que necesitamos tanto para armar el 48 como el 60. Es así que con estos ladrillos armamos el número que ya habíamos obtenido antes con los mosaicos, el 240, como el producto de 2 a la 4 por 3 por 5. Hasta aquí hemos mostrado de un par de maneras que el 240 es el mínimo común múltiplo de 48 y de 60, argumentando también que
en este conjunto de múltiplos comunes de estos números aparecen otros. El 240 es el menor de ellos distinto de 0. Le sigue el 480, que es el doble de 240. Le sigue el 720, que es el triple de 240. Y así podemos seguir infinitamente. Volvemos a insistir que nos interesa el menor de ellos. A este número, valga la redundancia, se le llama mínimo común múltiplo de los números dados. Formalmente definimos el mínimo común múltiplo de dos naturales A y B no nulos es el menor natural que es divisible tanto por A como por B. La notación MCM de AB. Nos planteamos una aplicación bastante clásica. Una persona, luego de la consulta con su médico, debe tomar 3 medicamentos. Uno de ellos debe tomarlo cada 6 horas, otro cada 4 y un tercero cada 8 horas. Para organizarse decide empezar a tomar los 3 a las 12 del mediodía del día siguiente a la consulta. ¿Cuántas veces en cada día coincidirá la toma del primer medicamento con el segundo medicamento? ¿Y cuántas veces coincidirá la toma de los 3 medicamentos? Para contestar la primera pregunta debemos deducir que 12 es el menor múltiplo común de 6 y 4 y que 12 entra 2 veces en 24, las horas del día. Por lo tanto, la respuesta es que la toma de los medicamentos 1 y 2 coincidirá 2 veces al día. La respuesta de la segunda pregunta la dejamos a tu cargo. Definido el mínimo común múltiplo y establecido alguna aplicación, cabe ahora preguntarnos cómo es el cálculo de dicho número. Veremos que hay varias analogías con los procedimientos establecidos para calcular el máximo común divisor. El primer procedimiento, que lo vamos a titular como intersección de los conjuntos de múltiplos, consiste en hallar los primeros elementos de los conjuntos de múltiplos de los números dados, identificar los primeros en común y de ellos el menor distinto de 0. Se acota aquí que si bien el procedimiento se relaciona de inmediato con la definición, el mismo puede resultar excesivamente extenso, pues puede ocurrir que se demore en encontrar el primer múltiplo común, ya que cada conjunto de múltiplos es infinito. El segundo procedimiento, que lo podemos ver como derivado del primero, al igual que hicimos con el máximo común divisor, en donde podemos hacerlo mentalmente, también requiere hallar el conjunto de múltiplos de uno de ellos e ir haciendo la inspección en orden creciente e ir estudiando si cada uno de esos múltiplos también es múltiplo o no del otro. Para el tercer procedimiento recurrimos a un ejemplo. Tomaremos los números 36 y 600 y de ellos consideraremos la descomposición en factores primos. El 36 que se descompone como 2 a la 2 por 3 a la 2 y el 600 que se descompone como 2 a la 3 por 3 por 5 al cuadrado. Para calcular el mínimo común múltiplo con este procedimiento debemos observar cuáles son los factores que se repiten y los que no se repiten, y los que se repiten tomaremos el mayor exponente. Es así que tenemos el 2 se repite tanto en el 36 como en el 600, pero consideramos el 2 a la 3 que es el de mayor exponente. La misma inspección hacemos con el 3 que está tanto en uno como en otro, pero esta vez tomamos el factor que aparece en 36 que es al cuadrado, 3 al cuadrado. Y tomamos el 5 que solo aparece en el 600, pero lo escribimos como 5 al cuadrado. Hacemos el producto de estos factores y resulta que 1800 es el mínimo común múltiplo de 636.
aquí escribimos lo que acabamos de decir, que hallar la descomposición en factores primos de cada uno de los números dados y multiplicar los factores comunes y no comunes con los mayores exponentes resulta en el mínimo común múltiplo de los números dados. El cuarto procedimiento consiste en una especie de descomposición, es decir, de identificar factores comunes, pero también los restantes. Veamos un ejemplo. Ya lo habíamos hecho con el máximo común divisor. Acá tomamos el 36 y el 600 y vamos viendo en cada línea qué divisores tienen en común. Es así que aparece el 2, se divide tanto el 36 como el 600 entre 2 y se obtiene respectivamente el 18 y el 300. Se divide entre 2 nuevamente, obteniendo 9 y 150, y estos números son ambos divisibles entre 3. Se procede a dividir entre 3 y se obtienen el 3 y el 50. Números que ya no tienen divisores comunes. ¿Qué números se consideran para armar el mínimo común múltiplo? Todos los que están a la derecha y los dos últimos, el 3 y el 50. Así, el mínimo común múltiplo de 636 es 2 por 3, por otra vez 2 y otra vez 3, por 50. Es decir, tomamos todos los tres factores que están a la derecha y los dos números que quedaron al final. Aquí agregamos como nota que el 3 y el 50 no tienen divisores comunes por los que son primos entre sí. Para el quinto procedimiento vamos a volver sobre el máximo común divisor. Previamente retomaremos las descomposiciones en factores primos del 36 y del 600. Vemos que hemos escrito allí en distintos colores los factores, ahora lo iremos aclarando. Para calcular el mínimo común múltiplo, como recién lo mostramos, usamos los factores que están en rojo, pues ellos son los factores comunes y no comunes con el mayor exponente. Para calcular el máximo común divisor con la descomposición en factores primos, seleccionamos los factores comunes, pero esta vez con el menor exponente. Es así que el máximo común divisor de 600 y de 36 es 2 a la 2, porque el 2 se repite en uno y en otro, pero uno con exponente 2 y otro con exponente 3. Como decíamos, 2 a la 2 por 3, y el 3 está repetido también, pero tomamos el de exponente 1 y no el de exponente 2, lo que resulta que el máximo común divisor de 600 y de 36 es 12. Observemos que entre estos dos cálculos, mínimo común múltiplo y máximo común divisor, hemos usado todos los factores que aparecen en ambos números. Planteamos de la siguiente manera. Si multiplicamos el mínimo común múltiplo, que son todos los factores en rojo, por el máximo común divisor, que son todos los factores que están en azul, y aplicamos algunas propiedades que ya conocemos de la multiplicación, como ser la conmutativa y la asociativa, ahora convenientemente, vemos que podemos reconstruir el primer producto y escribirlo como 36 por 600, que son los números dados. Hacemos el siguiente resumen. Así que si se tiene que el máximo común divisor de 600 y de 36 es 12, entonces el mínimo común múltiplo lo podemos calcular como el producto de 600 por 36, que fueron los números dados, dividido 12. Esto resulta el 1800. Generalizando este ejemplo, podemos establecer que el producto del mínimo común múltiplo de dos números por el máximo común divisor de dichos números resulta el producto de los números dados. Por lo tanto, a partir de esta igualdad, si tenemos uno de los dos cálculos, podemos determinar el otro. Basta con dividir el producto de los números dados entre el cálculo que ya tenemos. En palabras, aquí escribimos: si se hace alguno de los dos cálculos, máximo común divisor o mínimo común múltiplo, puede hallarse el otro dividiendo el producto de los números dados por el cálculo citado.
Quisiéramos cerrar a modo griego, conectando aritmética con geometría. Se quiere compartir un procedimiento que, si bien no es práctico si los números son muy grandes, por lo menos es muy curioso y original. Es necesario papel cuadriculado. Se considera un rectángulo cuyas dimensiones son los números a y b de los que se quiere calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Tomaremos, por ejemplo, los números 12 y 21. El cuadriculado del rectángulo se considerará de acuerdo a estos números, de forma que queden cuadrados del lado 1. En nuestro ejemplo quedará un rectángulo dividido en cuadrados, donde un lado, el ancho si se quiere, tiene 12 cuadraditos y el largo 21 cuadraditos. Cada uno de esos cuadrados los llamaremos cuadrados unitarios. En este ejemplo vemos 252 cuadrados unitarios. Una vez que se tiene el rectángulo cuadriculado, se traza una diagonal del rectángulo, marcando los puntos que son vértices de algún cuadrado unitario. Se cuenta en cuántas partes esos puntos dividen a la diagonal. Ese número es el máximo común divisor de a y de b. En el ejemplo, el máximo común divisor de 12 y 21 es 3. Obsérvese que donde están marcados los puntos en la diagonal, esta queda dividida en 3 partes. Una vez que la diagonal quedó dividida en esos 3 puntos, se trazan líneas verticales u horizontales por los puntos marcados, conectando lados opuestos del rectángulo. Si se cuentan los cuadraditos unitarios encerrados en esos rectángulos generados, se obtiene el mínimo común múltiplo de a y de b. En el ejemplo son los cuadraditos encerrados en los rectángulos de 7 por 12 o en el rectángulo de 21 por 4. En cualquiera de los dos casos resulta 84. Así que el mínimo común múltiplo de 12 y de 21 es 84. Como dijimos al principio, este no es un procedimiento práctico, pero es muy curioso, muy original. Como ya sabrás a esta altura del curso, con un ejemplo no es suficiente para validarlo, pero no está dentro del objetivo de nuestro curso profundizar más sobre el tema, por lo menos en este procedimiento. Pero vale la pena mostrar cómo siempre van surgiendo otras ideas a partir de los mismos temas. Debemos acotar nuestra exposición a los tiempos de aula, pero el tema que estamos dando por finalizado es especialmente fascinante. Sería deseable que a esta altura del año nuestros estudiantes hayan logrado tal nivel de autonomía que los motivara a seguir investigando independientemente de los tiempos. Por tirar algunos nombres que podrían atrapar vuestro interés, citaría los primos de Mersenne, los primos de Sophie Germain, los primos gemelos, la conjetura de Goldbach, que es especialmente simple, pero todavía continúa siendo conjetura, y su enunciado es el siguiente: todo número natural par mayor que 2 se puede escribir como la suma de dos números primos. Queda hecha la invitación a seguir redescubriendo e investigando, pero no quería dar por finalizado sin antes homenajear al matemático André Willis, que fue reconocido el año pasado por su gran descubrimiento, por haber demostrado o haber hecho pasar la conjetura de Fermat al teorema de Fermat. Una conjetura que fue planteada en el año 1637 y que atrapó la atención de este matemático cuando tenía solo 10 años. A esa edad pudo entender el enunciado, que seguramente alguno de ustedes buscará información y le causará también mucha emoción escucharlo y leer sus dichos sobre la fascinación que le ha causado la tarea
de convertir la conjetura en teorema. Hasta el próximo encuentro, que estén bien.